Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Neslihan Atagül, una de las actrices más queridas de la pantalla turca, protagonizó un momento sumamente emotivo en su regreso a Estambul tras un viaje personal. La talentosa actriz, conocida por su papel en muchas producciones exitosas, no pudo contener las lágrimas mientras aterrizaba en el aeropuerto internacional de la ciudad. Fue un viaje que tocó mi alma. Estoy llena de emociones y no puedo explicarlo con palabras, dijo Neslihan, visiblemente afectada. Según testigos que se encontraban en el lugar, la actriz salió de la terminal con los ojos hinchados y visiblemente emocionada. Los paparazzis, atentos a cada movimiento, captaron el instante en el que ella se detuvo brevemente, respiró profundo y dijo, a veces uno necesita perderse para encontrarse de nuevo. Esta declaración enigmática no hizo más que aumentar la curiosidad de sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre lo que habría ocurrido durante su viaje. Se rumorea que Neslihan Atagül habría visitado un lugar muy especial para ella, un sitio cargado de recuerdos personales. Aunque no se ha confirmado el destino exacto, fuentes cercanas a la actriz indican que se trató de un viaje emocionalmente muy intenso, vinculado a una pérdida significativa en su vida. En redes sociales, la actriz publicó una foto de un atardecer junto al mar con la frase, algunas despedidas no necesitan palabras. Sus fans reaccionaron de inmediato, enviándole mensajes de apoyo y amor. Neslihan, estás en nuestros corazones. Llora si es necesario, pero nunca pierdas tu luz, escribió una seguidora en Instagram. El apoyo fue tan abrumador que el hashtag #Fuerza Neslihan se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas. Por otro lado, su esposo Kadir Dolu también fue visto en el aeropuerto esperando a la actriz. Al abrazarla, le susurró al oído, estoy aquí, como siempre, para ti. Ese momento de ternura fue captado por las cámaras y se convirtió en una imagen viral en las redes sociales. Muchos usuarios comentaron sobre la fortaleza de su relación y cómo, en medio del dolor, el amor siempre encuentra la manera de brillar. En una entrevista breve con un canal local, Neslihan intentó explicar su estado emocional, no siempre se puede ser fuerte. Hay momentos en los que el corazón habla más alto que la razón. Estoy agradecida por tener personas que me rodean y que me entienden sin necesidad de que diga nada. Esta declaración sincera y humana mostró una vez más por qué es tan querida por el público, especialmente por las mujeres, quienes se identifican con su sensibilidad y autenticidad. No es la primera vez que la actriz muestra su lado más vulnerable en público. En ocasiones anteriores, ha hablado abiertamente sobre la importancia de cuidar la salud mental y de permitirse sentir. Ser fuerte no significa no llorar. Significa seguir adelante, incluso cuando todo duele, compartió en una historia reciente. A raíz de este episodio, diversos medios comenzaron a abordar el tema del bienestar emocional de las celebridades, y como muchas veces, detrás del brillo y la fama, existen historias personales llenas de altibajos, silencios y resiliencia. Psicólogos invitados a programas de televisión destacaron la valentía de figuras como Neslihan, quienes con su apertura emocional ayudan a desestigmatizar el sufrimiento y promueven la empatía en una sociedad cada vez más conectada, pero también más exigente. En los días siguientes, la actriz permaneció alejada de los focos. No hubo publicaciones nuevas, ni apariciones públicas. Solo el eco de sus palabras y el rastro de su emoción, que continuaban alimentando conversaciones y reflexiones en redes sociales y círculos mediáticos. Sus seguidores, lejos de reclamar su ausencia, comenzaron a compartir sus propias experiencias de pérdida, cambio y crecimiento, generando una ola de solidaridad virtual pocas veces vista. Una semana después, Neslihan reapareció con una publicación que conmovió profundamente a su audiencia, una fotografía de su infancia, tomada en el patio de la casa de su abuela, acompañada de un texto íntimo y poético. A veces, regresar no es solo volver a un lugar, sino a una parte de ti que habías olvidado. Gracias por esperarme, gracias por no soltar mi mano incluso cuando yo misma no sabía dónde estaba. La publicación superó el 1.000.000 de likes en pocas horas y fue compartida por colegas del medio artístico, quienes no tardaron en mostrarle su respaldo. Actrices como Bergüzar Korel, Tuba Büyüküstün y Asal Kaya comentaron la publicación con palabras de aliento. Querida Neslihan, tus emociones nos enseñan a sanar, escribió Tuba. Bergüzar agregó, eres luz, incluso en tus sombras. Te abrazo desde el alma. Estas muestras de cariño no solo evidenciaban la red de apoyo entre mujeres en la industria, sino también la importancia de crear espacios seguros para hablar de salud emocional. En paralelo, se empezó a hablar de un nuevo proyecto cinematográfico que tendría como protagonista a Neslihan. Según fuentes cercanas a la producción, se trataría de un drama íntimo basado en hechos reales, que exploraría el duelo, la maternidad y la redención.
Si bien no se ha confirmado oficialmente su participación, los rumores apuntan a que este proyecto podría marcar un antes y un después en su carrera, no solo por la profundidad del guión, sino también porque tocaría fibras muy personales. La directora del film, reconocida por su estilo sensible y humano, habría contactado directamente con Neslihan después de ver su entrevista emocional. Vi en sus ojos una verdad que necesitaba ser contada, habría declarado en una entrevista reciente. No quiero que actúe. Quiero que sea. Que respire el personaje desde su verdad más íntima. Esta visión artística, sumada al momento de vulnerabilidad que atraviesa la actriz, ha generado gran expectativa en el público. Mientras tanto, Kadir Dolu ha sido un pilar fundamental en esta etapa. En una entrevista breve, expresó, el amor no siempre es fiesta, a veces es sostén, a veces es silencio. Estoy aprendiendo a estar sin invadir, a escuchar sin preguntar. Estas palabras, aplaudidas por muchos, fueron interpretadas como una muestra de madurez emocional y respeto profundo hacia el proceso de su esposa. La relación entre ambos, construida a lo largo de los años sobre la base de la confianza y el entendimiento, ha sido fuente de inspiración para muchas parejas jóvenes. Con el paso de los días, la actriz ha ido retomando lentamente sus actividades. Se la ha visto en un café de Katki, leyendo un libro de poesía, saludando a los vecinos con una sonrisa serena. Los fotógrafos, esta vez más discretos, captaron esas imágenes sin invadir su espacio, en un gesto poco habitual pero necesario. Al parecer, todos entendieron que no se trataba solo de una figura pública, sino de una persona atravesando un proceso delicado. En una entrevista concedida a una revista cultural, Neslihan reflexionó sobre su reciente transformación. Cuando uno se permite caer, también aprende a mirar distinto. He descubierto colores que antes no veía, sonidos que pasaban desapercibidos. El dolor me ha hecho más humana, y creo que eso también me hará mejor actriz. Además, habló sobre su intención de colaborar con fundaciones que trabajan en salud mental y acompañamiento emocional, especialmente para mujeres. Tenemos que hablar más del alma, de las heridas invisibles. Si puedo usar mi voz para eso, entonces todo este dolor habrá tenido un sentido. Este compromiso social fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes ya han comenzado a organizar campañas de donación y charlas abiertas inspiradas en su testimonio. Psicólogos, terapeutas y trabajadores sociales han elogiado su postura, destacando cómo las figuras públicas pueden influir positivamente en la cultura emocional de una sociedad. Con cada paso que da, Neslihan Atagul demuestra que la sensibilidad no es debilidad, sino una forma profunda de estar en el mundo. Que el arte no solo está en la pantalla, sino también en la forma de enfrentar la vida, en la honestidad con la que se abrazan los momentos difíciles. Su historia reciente no es solo la de una actriz regresando de un viaje, es la de una mujer encontrándose con partes de sí misma que había olvidado, y compartiendo ese hallazgo con quienes la siguen, la admiran y, sobre todo, la comprenden. Así, el aeropuerto de Estambul dejó de ser solo un lugar de llegada o salida, y se transformó en escenario de una nueva etapa. Una etapa en la que el silencio también habla, donde las lágrimas tienen valor, y donde el amor, propio y compartido, es el mejor equipaje para continuar el camino. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Si también te has sentido emocionada con esta historia, no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle del mundo de tus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo video.